Hola, ¿qué tal? ¿Has oído hablar de las MIPES, de las pymes, de las microempresas, de las medianas empresas? ¿Y te has puesto a pensar, tal vez, cuál es la diferencia entre ellas? Hay bastante confusión en muchos casos, pero no te preocupes, acá te vamos a ayudar a comprender. Soy Mabel Alpas y en esta oportunidad vamos a hablar de las MIPES. Antes de comenzar a hablar de las MIPES y de las pymes y la diferencia o similitud que hay con las microempresas, primero tenemos que entrar a la definición de qué es una empresa. ¿Sabes qué es una empresa? Una empresa es la conjunción de dos elementos muy importantes, que es el capital y el trabajo. Cuando se unen esos dos elementos para un proyecto en común, que es generar algún ingreso económico, ya estamos hablando de empresas. Independientemente a cómo te organices internamente dentro de esa unidad económica. Tú puedes ser una empresa, siendo una persona natural con negocio, como también una empresa individual de responsabilidad limitada, o también uniéndote con dos o más personas con el mismo proyecto. Y en eso podría ser considerado empresa también una sociedad anónima, una sociedad comercial de responsabilidad limitada, o una de las veintitantas formas organizativas que actualmente contempla la Ley General de Sociedades. Una vez que tú ya tengas en claro qué cosa es una empresa, entonces podemos entrar a definir qué es una microempresa, qué es una MIPE. Ante todo, déjame decirte que MIPE, PYME, MIPYME son únicamente abreviaturas que el legislador ha empleado a efecto de definir de alguna manera quién es una MIPE, qué es una PYME. Me explico. MIPE es una abreviatura que significa micro y pequeña empresa. PYME es otra abreviatura que se emplea para referirse a la pequeña y mediana empresa. A su vez también hay algunas normas que nos hablan de la MIPYME, esto es, aquel grupo conformado por las micro, pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, cuando tú oyes hablar de las micro y de las pequeñas empresas, de las MIPES y de las pymes, no te confundas, es casi lo mismo. Simplemente hay que centrarnos cuánto estás en una micro, cuánto estás en una mediana o una pequeña empresa, ¿sí? Hasta junio del año 2013, la manera en la cual se dividían a las empresas o se clasificaban a las empresas entre micro y pequeñas empresas dependía del número de trabajadores y dependía del monto de sus ingresos que obtenían. Pero esto cambió. A partir de julio de 2013, el único elemento importante a considerar, a tomar en cuenta para ver si eres una micro o una pequeña empresa es el monto de tus ingresos mensuales del ejercicio anterior. Si pasamos a este cuadro, lo entenderemos mejor. Hasta junio de 2013, para ser considerada micro y pequeña empresa, tenía que tomarse en cuenta dos factores, el número de trabajadores y las ventas anuales. Para ser microempresa, de 1 a 10 trabajadores y las ventas anuales hasta 150 UITs. Para ser pequeña empresa, de 1 a 100 trabajadores y ventas anuales de 150 a 1.700 UITs. A partir de julio de 2013, esto varió, el panorama cambió. Para ser una microempresa, pequeña o mediana empresa, ya no se toma en consideración la cantidad de trabajadores, sino las ventas anuales. Así, tomando en cuenta que para el ejercicio 2020 la UIT equivale a 4.300 soles, tenemos que para ser calificada una microempresa, basta que se haya tenido ventas anuales hasta 150 UITs, es decir, 645.000 soles, para ser microempresa. Y para ser pequeña empresa, que tus ventas anuales hayan ido de 150 UITs a 1.700 UITs, es decir, hasta 7.310.000 soles. A su vez, para ser una mediana empresa, es necesario que hayas tenido ventas anuales entre 1.700 UIT y 2.300 UITs, es decir, hasta 9.890.000 soles. Entonces, como se puede apreciar de este cuadro, el elemento principal
a tomar en cuenta para efecto de la calificación o la clasificación de micro, pequeña o mediana empresa no es la cantidad de trabajadores, sino únicamente el monto, la cantidad de ingresos que hayas tenido el ejercicio anterior. Y eso tiene su lógica, porque yo puedo ser una microempresa y sin embargo contar con 11 trabajadores, o yo puedo ser una mediana empresa y contar con 3 trabajadores. Todo va a depender de a qué me dedico, cuál es el rubro, cuál es el movimiento que yo pueda tener dentro de mi empresa. Y tampoco es un elemento de considerar saber cómo yo me estoy organizando internamente. Por ejemplo, no es elemento a considerar si yo soy una persona natural con negocio o si yo soy una empresa individual responsabilidad limitada, o que conjuntamente con otras personas yo haya podido constituir una sociedad comercial de responsabilidad limitada. Eso no interesa. O sea, para efecto de la clasificación de las micro, pequeñas o medianas empresas, basta considerar el monto de los ingresos, independientemente a si yo soy una persona jurídica o soy una persona natural con negocio. ¿Sí? Ahora dirán, bueno, entonces ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve saber si yo soy una micro, una pequeña o una mediana empresa? Las normas actualmente han establecido determinados regímenes especiales para las micro y medianas empresas. Por ejemplo, dentro del ámbito laboral existe el régimen laboral especial de contratación de trabajadores, en los cuales los costos laborales son mucho menores para estas empresas. También podemos hablar desde el punto de vista tributario el régimen MIPE tributario, es el famoso RMT, en los cuales las micro y pequeñas empresas tienen tasas del impuesto a la renta mucho más ventajosas. A comparación con el RUS pueden entrar cualquier tipo de actividades, pueden emitir todos los comprobantes de pago, es decir, facturas, boletas de venta, no tienen la limitación que tiene el RUS de solamente poder emitir boletas de venta. También hay un, llamémoslo beneficio, que es la cantidad de libros contables que yo pueda tener, si es que yo soy una micro o una pequeña empresa. Luego también, desde el punto de vista tributario, las micro y pequeñas empresas pueden acogerse al IGB justo, es decir, diferir el pago del impuesto general a las ventas a 3 meses posteriores. Es decir, por las operaciones del mes de enero que yo estoy obligada a pagar y declarar en el mes de febrero, si yo me acojo al IGB justo, recién pago en mayo. Y esto beneficia a aquellas empresas que venden a crédito, que venden al Estado, por ejemplo, en los cuales es normal que no te lo pagan inmediatamente, sino que te lo pagan a 2 o 3 meses, y financiándose esas empresas. Aplicando el IGB justo, las micro y pequeñas empresas van a poder diferir el pago a 3 meses. Y también tenemos el actual programa Reactiva Perú, en el cual el Estado ha dado un fondo determinado a fin de que con ese fondo las empresas del sistema financiero otorguen préstamos a las empresas. Tratándose de las microempresas, tratando de microempresas y considerando también a las personas naturales con negocio, se ha otorgado determinadas facilidades dentro de los requisitos que se establecen. Entonces, espero que con esta microsección se haya podido tener en claro la diferencia que puedas tener entre una micro, una pequeña empresa, y no te confundas con las abreviaturas que se pueden utilizar de MIPES o MIPYMES. ¿Sí? Nos vemos para la próxima.